Hola, somos Jorge Martínez y David Samaniego y os hablaremos sobre Cocos 2DX y su sistema renderizado, específicamente sobre los shaders. Cocos 2DX es un motor de videojuegos open source, inicialmente agnóstico del género, ya que proporciona herramientas que permiten desarrollar distintos tipos de géneros, desde juegos de ritmo y plataformas como Geometry Dash y Arcadia, juegos de estrategia base building y vistas isométricas como Castle Clash, Clash of Kings, o RPGs con gacha como Brave Frontier. El motor se puede adaptar a casi cualquier género. Aunque el motor recibió actualizaciones en sus últimas versiones para soportar renderizado 3D, no es recomendable ya que gran parte de su arquitectura y herramientas están optimizadas para proyectos 2D. En cuanto a compatibilidad, Cocos 2DX es multiplataforma, capaz de ejecutarse tanto en PC como en dispositivos móviles. Para lograrlo, el motor adapta su backend gráfico según la plataforma. Para esto el motor usa OpenGL, OpenGLS para Android y Metal para iOS, en las últimas versiones. Cocos 2DX tiene cierta complejidad en lo que respecta a gráficos. En el caso de shaders en 2D, el desarrollador debe conocer, además de sintaxis GLSL, que es el lenguaje, vertex shader, frame shader, transformaciones, en general elementos, y desconocerlos podría afectar al rendimiento, entorpeciendo una de las principales cualidades del motor. El desarrollador además debe tener en cuenta posibles diferencias entre las plataformas, como variaciones de soporte de ciertas funcionalidades gráficas o en el rendimiento, que puede llegar a afectar incluso visualmente. Uno de los juegos que hacen uso más complejo de los shaders es Geometry Dash. Este, gracias a permitir a los jugadores crear niveles, les ha motivado a exprimir lo máximo gráficamente. Mientras que mantiene el rendimiento esencial de un juego de ritmo, han introducido elementos 3D o 2.5 en la plataforma y muchos elementos visuales que incluyen transparencia, iluminación, postprocesado, etc. Ahora explicaremos el análisis de implementación. Para hacerlo, primero tenemos que entender y hablar de OpenGL. OpenGL es esencialmente un traductor universal entre nuestro código y la tarjeta gráfica. Sin él, tendríamos que programar las instrucciones distintas para cada chip de vídeo. Este programa nos permite un renderizado a partir de una API. Esto se introdujo en el pipeline programmable. Aquí es donde entra el CCGL program. Para definirlo de esta forma sencilla, es un objeto en C++ que actúa como contenedor o envoltorio para un programa de sombreado de OpenGL. Su función es agrupar un vertex shader, que gestiona geometría y posición, y un fragment shader, que calcula el color de cada píxel en una sola unidad de GPU para poder ejecutar. A diferencia de los motores modernos, donde los shaders se gestionan automáticamente, en esta versión V2 el CCGL Program nos obliga a gestionar todo manualmente, desde cargar los archivos .vsh y .fsh hasta su compilación y enlace final con el hardware. Al analizar la implementación con más detalle nos damos cuenta que este motor usa CC Shaders Caché. Esto sirve para que no malgastemos los recursos recopilando shaders idénticos. Al iniciar un CCGL Program, debemos definir un contrato entre los atributos mediante una función llamada addAttribute. Este es un paso crítico. En él vinculamos nuestras variables de código con la posición del vértice y las coordenadas de la textura, con los datos que espera la GPU. Si fallamos en este vínculo, el sprite simplemente no se verá. Además, el motor nos facilita el built-in uniforms, como CC Matrix. Estas son variables que Cocos utiliza automáticamente para que los shaders sepan cómo aplicar las rotaciones, la escala o la posición. Sin ellas, tendríamos que calcular matrices complejas en cada frame. Un aspecto interesante sobre este motor es cómo se gestiona la eficiencia. Normalmente, el motor usa batch rendering, que consiste en agrupar muchos objetos para enviarlos a la gráfica en un solo viaje. Sin embargo, hay un problema. Cada vez que aplicamos un shader personalizado a un objeto, rompemos ese grupo. Esto obliga a la GPU a trabajar de más, generando muchas llamadas drawcall, lo que puede hacer que el juego pierda fluidez. Para evitar que los FPS caigan, el juego es tan exigentes como Geometry Dash y donde damos tanta libertad para construir niveles, es importante usar lo que se llama un CC Render Texture. En lugar de aplicar un efecto sobre una pieza de cada nivel por separado, lo que hacemos es capturar toda la escena en una sola textura temporal, como si sacáramos una foto en la pantalla, y aplicamos ese shader a la imagen final una sola vez. La gestión a partir de OpenGL y estos trucos de ingeniería permiten a este motor tan pequeño poder hacer efectos visuales como los que genera la comunidad de Geometry Dash sin tener problemas de rendimiento y que estos se pueden usar en cualquier dispositivo móvil. Si lo comparamos con Unity,
La principal diferencia es la abstracción. En Unity los shaders se gestionan como una caja negra, con herramientas como el Shader Graph, donde puedes crear efectos complejos sin escribir una sola línea de código, usando nodos visuales. Unity gestiona todo eso por ti, tanto la comunicación con luces, sombras y cámara. En cambio en Cocos no hay nodos ni hay magia, es GLS puro. Aquí el desarrollador tiene que escribir cada línea del Vertex y del Fragment Shader. Mientras que Unity busca una accesibilidad para que cualquier artista pueda crear un efecto, Cocos exige un perfil más técnico o de programador que entienda matemáticamente cómo funciona la GPU. Unity usa HLSL. El motor añade capas de código automáticamente para que el shader sea compatible con el sistema de luces y sombras. Esto es muy cómodo, pero nos quita visibilidad. En Cocos, el pipeline es totalmente transparente. Tú escribes el GLSL y decides exactamente qué uniforms y atributos se le envían a la GPU mediante el programa CCGL Program. No hay procesos ocultos. Si el efecto falla o consume de más, sabemos exactamente por qué y qué está provocando este cuello de botella. Algo que en shaders complejos con Unity no es tan fácil de depurar y encontrar estos errores. En cuanto a la eficiencia, Unity suele recurrir a Uber Shaders, que son programas gigantes cargados con condicionales para que funcionen en cualquier situación. Esto genera overheat o un peso extra que, en juegos de móvil 2D, no es necesario y además puede hacer que en dispositivos de menor capacidad baje el rendimiento. Esto es muy útil para juegos como Geometry Dash, donde tenemos miles de objetos que comparten el mismo estado gráfico y no queremos disparar o usar muchas drawcalls a la vez. Mientras que Unity prioriza que sea fácil y versátil para que todos los objetos se vean bien y rápido, Cocos prioriza que tú, como arquitecto, aproveches cada ciclo del reloj para sacar el máximo rendimiento de la GPU. En conclusión, Cocos te obliga a dejar de ser un simple usuario que arrastra nodos por tal de hacer shaders. Al carecer de automatizaciones como los motores modernos, te obliga a dominar el pipeline de OpenGL y gestionar de forma manual el CCGL Program. Si no comprendes cómo estos se vinculan con la CPU y la GPU, el código simplemente no se va a renderizar. Esto es algo fundamental para juegos como Geometry Dash, donde buscamos un rendimiento constante en dispositivos con menor capacidad de hardware. Dominar estos flujos nos permitirá exprimir al máximo el rendimiento, que es lo que Cocos prioriza, control absoluto sobre el funcionamiento, y tener un conocimiento profundo sobre lo que realmente está pasando detrás.